hablando, y al escudriñar tu palabra que podamos encontrar estos tesoros que tú has preparado para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros se revitalice en su vida espiritual y podamos tener un encuentro con Cristo Jesús. Amén. Señor, llámanos para tener un reavivamiento y una reforma. Derrama tu espíritu en cada uno de tus hijos. Y Señor, te damos permiso para que hables en nuestro corazón y nuestra mente. Te agradecemos porque tú estás escuchando nuestra oración en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Mateo 24. No sé si ahorita vieron ya cómo están las noticias en el mundo con lo del ataque de Estados Unidos contra Venezuela, y ya China mandó una amenaza contra Estados Unidos y varios países. Bueno, es más, antes de Mateo 24, Mateo 25, nomás para que se den una idea. Ya también habíamos visto en algunas ocasiones, pero siempre es bueno recordar. Mateo 25, el versículo... No, Mateo 24, perdón. Mateo 24, 6. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Si nosotros vemos la cronología, esto ya pasó. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todos los países estuvieron muchos años aislados, guerras unos contra otros, para eliminar etnias, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto es principio de los... Esto es en lo que estamos ahorita, en los principios. En el anterior te dice, no te turbes, todavía no es el fin. Primera Guerra Mundial, Segunda... O sea, ustedes si lo leen con el Espíritu de Profecía y con la Biblia, y saca un estudio, se va a dar cuenta de la cronología que va siguiendo. Pero ahora dice, se levantará nación. ¿Cómo está ahorita el mundo? Nación contra nación y reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, aflicción por doquiera. Y dice, ahora sí, esto es principio de dolores. Si los dolores van en una embarazada, van en menor, cuando empieza ya a manifestar que ya viene el bebé, ¿vienen los dolores hacia menos o hacia más? Más y más constantes. Eso es lo que vamos a ver, y eso es lo que estamos viendo. Los dolores van de más a más y a constante. Y ahí en Mateo 24 leímos en la mañana, y será, el 24:14, será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora en la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y yo iba a tener otro tema, pero en la mañana me dijeron, no, tenga la segunda parte, que es la abominación desoladora, para no quedarnos así como que... ¿qué es eso? Hay tres etapas de la abominación desoladora. Una en los tiempos de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías. Otra en la época de Cristo Jesús. Y la otra hoy, actual. Estamos viviéndola. Y ahorita lo vamos a entender. Para poder entender eso, acuérdense que estamos hablando de adoración. ¿Adoración a Dios o adoración a Satanás? ¿A quién eliges adorar? ¿A Dios o a Satanás? Esa es la gran controversia. Y vamos a ver qué es la abominación desoladora, y para eso nos vamos a Ezequiel. En los primeros capítulos. ¿Ezequiel? Sí, Ezequiel, capítulos, ahorita les digo, el 3. No, en el capítulo 3 hay una advertencia que no la vamos a leer ahorita. Ahí se nos dice que nosotros somos atalayas y que nosotros tenemos una responsabilidad en este mundo. Si tú le dices a tu hermano el pecado en el cual está cayendo y lo tratas de llevar a Cristo, pero le dices cuál es su pecado, la sangre de él no va a caer sobre ti. Pero si tú callas y no le dices a tu hermano cuál es el pecado en el cual está cometiendo, y tú te callas, la sangre de él va a caer sobre ti, porque somos llamados a ser atalayas. Eso es lo que dice aquí en Ezequiel capítulo 3. Pero le damos la vuelta y nos vamos a Ezequiel capítulo 8, y vamos a ver cuál es la abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel. ¿Por qué es esa abominación desoladora? ¿Y qué causa la abominación desoladora? Entonces en el capítulo 8, el versículo dice, y miré aquí una figura que parecía de hombre desde los lomos para abajo, luego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente, y aquella figura se extendió
por las edades de mi cabeza, y el Espíritu me alzó sobre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones a Dios de Jerusalén, a la entrada de la puerta adentro, de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde está la habitación de la imagen de celo, la que provocó a celos. Y he aquí, ahí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. ¿Cuál es la imagen que provoca celo? Los historiadores creen que es Acera, o es ¿cómo se llama el otro dios? Acera, o en pocas palabras es un ídolo. Ahorita me acuerdo del nombre, a los que ofrecían a los niños. Esa imagen que provoca celo es porque provoca celo a Dios, porque la imagen ya la habían metido al templo de Jehová. Y estamos hablando del pueblo de Israel. Dios toma a Ezequiel y dice: mira, ven, te voy a enseñar lo que está haciendo mi pueblo, porque lo que viene es un juicio. Te voy a enseñar, y lo lleva y dice: mira, aquí en mi templo tienen la imagen que provoca a celo, y era un ídolo. Y luego todavía no para ahí, hermanos. Ahora dice lo que dice el versículo 6. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ven lo que están haciendo las grandes abominaciones en la casa de Israel? Hace para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Esto era lo que estaba haciendo el pueblo. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. ¿Y qué creen que había en el templo de Dios? Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está viendo es que en el templo de Dios tenían todo tipo de idolatría. Ahora, yo pregunto, cada uno de nosotros estamos en el templo de Dios. ¿Qué estamos metiendo al templo de Dios? ¿Nuestras idolatrías? ¿Nuestros pecados sin confesar y sin arrepentimiento? Venimos y damos golpes de pecho de que yo soy, porque esto lo estaban haciendo los sacerdotes, o sea, y la gente o sea, el pueblo que asistía al templo. Pero ahí habla de que tenían todo tipo de idolatría. ¿Qué tipo de idolatría estamos metiendo nosotros al templo? No tenemos imágenes, pero ¿saben qué? Nosotros la metemos por medio del celular, por medio de lo que traemos en nuestra mente. ¿A quién estamos adorando en este momento? ¿En quién estamos pensando en este momento? Le estamos diciendo: Señor, ayúdame a entender el tema para poder tomar decisiones para vida eterna. Estamos profanando el lugar santo. Exacto. O sea, venimos, dice Dios que algo que a Él le hace así como que más odia es los de doble ánimo. Los que dicen una cosa y hacen otra. Los que de palabra adoran a Dios, pero su corazón está lejos de ellos. Eso es lo que dice. Pero mira lo que sigue diciendo. Entré pues, en el versículo 12, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Aguas, Eric. Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Fíjense cómo va la abominación. Esto es la abominación asoladora, lo que provoca que Dios se aparte de su pueblo. Sigue diciendo el versículo 15. Bueno, el 14 en la última parte. Y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz es el hijo de Nimrod y de Semiramis. Y Tamuz representa a Satanás. Estaban las mujeres de la iglesia llorándole a Tamuz. Hermanas, ¿a quién está su mente y su corazón? ¿A quién están siguiendo? ¿Qué están haciendo en la adoración propia? Los ancianos y los líderes de la iglesia también lo vimos. Tenían ídolos, o sea, toda la iglesia corrompida de ese tiempo. Pero vamos a ver, avanzar, porque lo que viene es todavía más impactante. En el versículo 15, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas, o sea, dándole la espalda al templo, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente.
y adoraban ¿a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombres, cosa liviana para la casa y pueda hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la maldad de la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Aquí que aplican el ramo de las narices, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué era lo que estaban haciendo esos 25 hombres? Adorando el sol. ¿Y qué representa el sol? Un sistema de adoración desde la creación. ¿Qué representa? El domingo, un día falso de adoración. Y el sábado es el día señalado por Dios para adorarle. O sea, nada más ahí, imagínate lo que estaba haciendo el pueblo. Y esto es real, y es el pueblo de Dios. O sea, en la época de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías. Entonces, eso es la abominación desoladora. Esa es la abominación. Sustituir la adoración verdadera por la idolatría. Exacto, esa es la abominación. Y ahora vamos a ver qué es la desolación. Ahorita vamos a ver la desolación. En el 9, el capítulo 9, versículo 1 dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad llegaron y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y aquí 6 varones venían en camino de la puerta de arriba, y usted puede leer todo eso, y ahí habla de un juicio que se va a llevar a cabo dentro del pueblo de Israel. Y en el versículo 4, y me dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahí también en el pueblo, en ese tiempo, estaba Daniel, Jeremías, Isaías y muchos otros que no habían doblado sus rodillas a los ídolos. Y dice, ponle una señal, ¿en dónde? En su frente, para que cuando pase la ira de Dios, el castigo, no sean tocados. ¿Les llama la atención que es algo parecido a lo que viene en este tiempo? Vamos ahorita a ver, pero ahora vamos a ver qué va a ser la asolación. En el versículo 22 del capítulo 11, aquí viene ya vimos la abominación y ahora vamos a ver el asolamiento. Después alzaron, ya después de que viene todo esto, si usted lee toda esta parte va a darse cuenta que lo que estaban haciendo era comprar y vender en sábado, estaban haciendo todo lo que querían en sábado, tenían ídolos, adoraban ídolos, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿cuál es la desolación? Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Saben cuál es ese monte? El monte de los olivos. En un estudio ya más profundo nos damos cuenta que estaba el monte de los olivos. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Dios después de llamarlos al arrepentimiento? Y mandó a Daniel, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a todos los profetas los llamó, vayan y díganle a todos. ¿Y qué hacían el pueblo de Israel? Los apedreaban, los corrían, los mataban. Y ahora Dios, la gloria de Dios se levanta del monte de los olivos, donde abajo estaba el templo de Jehová, y lo deja solo. Imagínate cuando el templo de Jehová se queda solo, sin la presencia de Dios. ¿Qué sucedió históricamente? No lo vamos a estudiar porque ya lo sabemos. Llega a Babilonia, se lleva cautivo al pueblo. Ahí está Daniel y todos en el cautiverio, porque viene la abominación a causa de todos los pecados del pueblo, y Dios los deja. Va a llegar un momento, hermano, en que Dios te está llamando y te está llamando y te está llamando, pero va a llegar un momento en que se va a retirar. Ahora, ya les dije que esta es la primera vez de la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, pero ahora viene otro cumplimiento. Vamos a ver hasta Mateo. Vamos a Mateo. Mateo 22. Mateo 22, 33. En la mañana ya vimos un poco acerca de eso. Pero miren, esta es otra parábola profética. Oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arregló y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibieran sus frutos. Aquí está hablando del pueblo de los judíos, del pueblo de Israel.
levantó, hizo de ellos una gran nación, la protegió, levantó vallados, o sea, tenía todo el pueblo, la bendición de Dios. Y ahora estamos en la época de Cristo. Pero ¿qué hicieron? Cuando llega el momento de recoger el fruto, manda a su hijo, ¿y qué es lo que pasa? En el 36, envió de nuevo otros siervos más que a los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. O sea, los apedrearon, los corrieron. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Cuándo se cumplió eso? Mateo 22. Mateo 21, 33. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando Cristo Jesús vino a su pueblo y su pueblo no le conoció y lo crucificaron. Ahora sigue diciendo, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Usted qué cree que merece? A ver, ustedes contéstenme. ¿Qué merecen esos labradores que mataron al hijo? Que lo apedrearon, que lo sacaron y lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué merecerían? ¿Qué? Pues lo mismo. Muerte. ¿Quiénes dicen que merecen la muerte? Ay, ahora sí todos son muy puritanos. Bueno, vamos a ver qué contestó el pueblo. Le dijeron a los... Dice, ¿qué creen que debe de pasar? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Están contestados porque Cristo les pregunta, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y le contestan los fariseos y todos, a los malos que los destruya sin misericordia y que arrende la viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Se dan cuenta de lo que estaba pasando? Y a veces nosotros decimos, sí que los matan, somos los mismos nosotros, el mismo. No estamos matando a Cristo, pero con nuestros pecados y nuestra indiferencia le estamos matando todos los días. Porque Él vino a morir y a rescatar a lo que se había perdido, o sea, a ti y a mí. Pero con nuestras actitudes y con lo que hacemos, lo estamos diciendo, no me interesa. Y apedreamos a los profetas, claro, ahí los tenemos arrumbados en la estantería, ni los leemos, ni los están ahí secándose en polvo. Nunca abrimos un libro ni la palabra de Dios, somos los mismos. Y mira lo que le dice Jesús. Jesús les dijo, nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores, o sea, ustedes, el pueblo judío, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es una pregunta. ¿Eso es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre la piedra será quebrantado. Pero el que cae sobre quien cayere la piedra será desmenuzado. ¿Qué es lo que les dice Cristo? Hey, esos son ustedes. Ahora yo les voy a quitar, mi Padre les va a quitar la teocracia que les dio, o sea, el privilegio de ser la luz del mundo, y ahora se las va a dar a otros. ¿A quiénes? A nosotros, los que estamos aquí. Ahora, ¿qué era lo que hacía el pueblo de Israel en ese tiempo? Apedreaba, mataba a los profetas, los corría. ¿No me lo creen? Vamos a ver un poquito nomás, denle la vuelta a la página. Mateo 23. Si tienen todo Mateo 23, dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas y tas, pero nos vamos hasta ir hasta el versículo 33. Ah, qué duro es esto, hermanos. Ahora ya no tienen ídolos, pero no guardan el sábado. Ahora son mis obras, van delante de mí, era lo que hacía el pueblo de Israel, y levantaron leyes y leyes y leyes que hicieron del sábado una carga. A Cristo lo mataron, a los profetas los apedrearon y los corrieron. Pero fíjate lo que dice aquí en el versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matasteis, y a otros crucificasteis, y a otros azotasteis en vuestras sinagogas, y perseguisteis de ciudad en ciudad. Y nos vamos a brincar hasta el 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, ¿qué
¿Qué dice? Vuestra casa os es dejada desierta. ¿Y qué era lo que estaba viendo Cristo? Estaba sentado en el monte de los olivos con sus discípulos y estaba viendo el templo de Jerusalén. Pero fíjense aquí, ¿se acuerdan ustedes cuando Cristo corrió a todos los que estaban vendiendo dentro del templo, que estaban vendiendo mercancías y los corderitos y las palomas y el esto, que dijo, hey, ladrones, avaros, y los corrió, dijo, mi casa es casa de oración, mi casa, dijo Cristo, es casa de oración, y ahora les dice, hey, vuestra casa, ya no es mi casa, ahora es de ustedes, os es dejada desierta. ¿Y qué hace Cristo? Sale del templo y va al monte de los olivos y se sienta y llora. Y ahí viene la profecía de Mateo 24. ¿Y qué sucede en el año 70? Aquí está la abominación, pero ¿qué sucede en el año 70? La desolación. Sí, la desolación. Fue destruido el templo. Fue destruido el templo y la ciudad. Si ustedes leen la historia, hermanos, se la recomiendo, no la voy a explicar ahorita porque es larga, pero fueron sitiados, se estaban comiendo incluso a los bebés, se comían, o sea, sitiados quiere decir que estaba el ejército romano rodeándolos. Lean la historia. Y luego de repente se retira el ejército romano y los que eran los cristianos que conocían la profecía, los que habían aceptado a Cristo, salen y huyen a los montes. Y los demás dijeron, ya ganamos, huyó el ejército. Volvió a venir el ejército, volvió a sitiarlos, se puso fea la cosa. Entran después de muchos meses de sitio y barren con el templo porque ya Dios, su presencia ya estaba lejos de ellos. Esa es la segunda etapa de la abominación desoladora. ¿Cuál sería la tercera etapa? ¿Cómo está nuestra condición? La que vamos a vivir en los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos. La siguiente etapa ya la vimos en la mañana, hermanos. Las 10 vírgenes. Hermanos, si la abominación desoladora es sustituir la adoración verdadera por idolatría, pues va a venir una destrucción espiritual muy grande a la iglesia. Exacto. Y dice la palabra de Dios que cuando ocurra eso, ¿verdad? Huyan. Ajá. ¿Viene la persecución? ¿Sigue la persecución? Sí. Y me imagino que en nuestros tiempos va a ser la adoración o el cambio de adoración de sábado para el domingo. Sí. ¿Correcto? Exacto, está en lo correcto. No, así como dice hermano. Pero ¿cómo está ahorita nuestra vida? Nos estamos ya lo leímos en la mañana, ya lo estudiamos. Para los que están viendo en la cámara, vayan y vean el tema de la mañana. Ahí vimos las 10 vírgenes, como también unos se prepararon sus lámparas con el aceite y otros no tenían la preparación. Otros se aparentaban, lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 16 en adelante, la iglesia de la Odisea, que se cree rica y se ha enriquecido y no tiene necesidad de nada, pero Cristo o Dios le dice, pero sin embargo no es una miserable, pobre, ciega y desnuda. Yo te recomiendo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio para los ojos, y yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él, y él conmigo. Amén. O sea, esa es la promesa. La abominación que si nosotros no nos apartamos de la abominación de nuestra vida, así como le sucedió al templo, se va a apartar la presencia de Dios. Hemos estudiado que el Espíritu Santo se está retirando del mundo, pero no de los que son verdaderamente hijos de Dios. De ellos no, se va a retirar de los que no tienen ese aceite en sus lámparas. ¿Y qué cosa es estar a solas? Porque imagínate cuando se aparta y Cristo Jesús sale del lugar santísimo y deja de interceder. Se acabó el tiempo de gracia. El que es justo, justifíquese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Pero el que es inmundo, ya se lo llevó ahora sí que patas de cabra, el diablo. Ya se lo llevó el diablo. O sea, ya no hay otra, ya se acabó, ya no. Aunque te digan, no, miren, el Espíritu Profecía cuenta, la hermana White dice que vio una visión donde muchos, por ejemplo, familias enteras, dicen, ya es el tiempo de salir de las ciudades, así como en la abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel, que esté en la ciudad, salga a los montes y todo eso. Imagínate, van a salir con la familia, y la familia va a salir porque muchos que oyeron se van a asustar, pero dice que estando ya en los lugares, cuando empiezan a caer las plagas, ¿qué creen? Allá donde se supone que todos se fueron a resguardarse, va a caer
caerle la plaga a algunos, de los que salieron por miedo, pero no tenían el aceite. Y dice la hermana White que va a ser dolorosísimo, tanto para los que les cae la plaga, se llenan de úlceras, como para los que lo ven y dicen, perdido. Qué duro va a ser eso, hermanos. Tremendo. Y luego la hermana White escucha que aullidos, así como aullidos de dolor, una cosa terrible. Y la hermana White le dice al ángel, ¿quiénes son esos que están aullando? Y dice, esos que aullan más feo que todos los demás, que se están perdiendo, son los que alguna vez estuvieron, guardaron el sábado, así lo dice, guardaron el sábado, tuvieron el conocimiento, pero se apartaron, o no vivieron. ¡Qué duro, hermanos! Tremendo. ¿Cuál es la idolatría del pueblo de Dios? Pues tú ya sabes cuál es la idolatría. Pero aquí nada más así rápidamente, 4 versículos. ¿Cuál era el pecado de Israel y que nos está, la hermana White nos invita en este tiempo, porque ella dice que este es el pecado que nos está también atrayendo a nosotros mal? Alguien lea 1 Corintios 10, del 1 al 8. Alguien busque números 14, 21 y 22. Alguien busque Salmos 78, 17 y 18. Y alguien busque Filipenses 3, 18 y 19. Dice 1 Corintios 10, 1 al 8. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ahí párale tantito. ¿Se acuerdan de lo que estudiamos en la mañana, las 10 vírgenes? Todos fueron bautizados, todos pasaron por el mar, por las aguas, todos fueron por el fuego, todos bebieron la bebida espiritual, que la vida espiritual era Cristo Jesús, que les daba el agua de vida, el maná del cielo, todos. Pero sigue leyendo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Ahí para tantito. Para que no seáis idólatras como algunos de ellos. ¿Cuál era la idolatría de ellos? ¿O ahí termina? No, te falta. No, todavía falta. Porque vamos a ver cuál era la idolatría. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. ¿Qué dice que se sentó el pueblo a qué? A comer, a beber, y se levantó al ocio. Hombre, que estudió la palabra de Dios. Vámonos a la diversión, a comer y a beber, que la vida es corta. ¿Qué es lo que está padeciendo el pueblo de Dios y el mundo hoy? Hermano, cuánta enfermedad, cáncer, diabetes, colesterol, hipertensión, triglicéridos, muriéndose la gente, y todos comiendo y bebiendo, y conozco mucha gente que se toma la pastilla para el azúcar y se la toman antes de irse a la fiesta porque ya estando ya, conozco algunos que toman hipertensión y todo eso y que se van a tomar y a fumar, y ahí se toman las pastillas aunque al otro día se están muriendo. El mundo se está muriendo y tenemos un mensaje que dar, porque esta era la idolatría del pueblo de Israel. Es la misma que estamos padeciendo en el tiempo de hoy. Yo vi un lugar, bueno, aquí son estos lugares donde comen y beben y juegan, y son los CD casinos. No, y no nomás eso. Es casinos, sí. Pues si todo el mundo, ¿cómo estuvo en este tiempo? ¿Saben ustedes cuál es la ciudad más obesa en todo el mundo? El país, México. No, la ciudad. La ciudad más obesa. La ciudad. Y la tenemos bien cerquita. Monterrey. No, gracias a Dios, no. Y sí, yo vi el documental y créanmelo, me quedé asombrado. McAllen, Texas. Literal, hay una comida así, a media cuadra, pegadito. La gente ahí come y ahí está el hombre más gordo del mundo y toda la gente, porque están y entrevistan a mucha gente y les dicen, ¿saben ustedes que aquí esta es
ciudad más obesa, les recomiendo que lo vean, busquen en internet, en YouTube, la ciudad más obesa del mundo, McAllen, Texas, vean el documental y uno dice, no puede ser, eso es idolatría, hermanos. Y aunque nosotros no comemos como comen ellos, pero ahí vamos caminando casi de la mano. Eso es idolatría. Es que a mí me gusta, me satisface, yo quiero, ¿por qué? ¿Por qué me lo van a negar? Para eso Dios hizo la comida y la bebida, y para eso Dios nos da la libertad de hacer lo que queremos, el ocio, el juego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien lea? ¿Cuál es el siguiente versículo? Números 14, 21 y 22. Números 14, 21 y 22. Pero tan ciertamente como vi yo a mi gloria llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, los que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Más? Bueno, ese es el 21 y 22. ¿Ya lo leíste los dos? Si usted lee en Números, ahí está leyendo de cómo el pueblo le decían a Moisés, hey, nosotros nos hubiéramos quedado en Egipto comiendo las carnes y las ollas de Egipto. La verdad, la mera verdad, un estudio ahí mismo de la palabra de Dios en Números y en Éxodo de la liberación. ¿Qué era el pueblo de Israel en Egipto? Esclavos. ¿A poco comían carne y ollas? Si dice la palabra de Dios que eso que comían de carne y ollas era lo que iban y sacaban de la basura para comer. Así. ¿Y qué era lo que estaban añorando? Eso. Lo que en pocas palabras decían a Dios, no, nosotros queremos seguir siendo esclavos del mundo, de Egipto. Egipto representa a Satanás, representa el ateísmo. Preferían a Satanás y al ateísmo, al faraón, y a ser esclavos y comer de la basura, que estar en el camino con Dios comiendo maná del cielo, agua que brotaba de las rocas. Pero siguen siendo, no es lo único. Salmos 78, 17 y 18. ¿Alguien a Salmos 78, 17 y 18? 17, 18. Sí. Pero aún volvieron a pecar en Israel, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, Fíjense bien. pidiendo comida a su gusto. ¿Comida a qué? A su gusto. A su gusto. ¿Por qué? Eso es egoísmo, eso es falta de humildad. No estoy gordito por amor, bueno fuera, pero bueno sí por amor, pero bueno fuera que por amor, pero es por comer lo que no debe uno de comer. Lo que el amor le da, pero por amor. Porque deja uno el azúcar, la harina y todo, pero no le ha bajado a las cantidades. O sea, dice en otro versículo que todavía tenían la carne. ese ya es otro estudio. Cuando les digo, bueno, les voy a dar carne, todavía tenía la carne, las codornices en la boca, cuando la ira de Dios se llenó y empezó a destruir de un extremo del campamento. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué dice en Filipenses 3, 18 y 19? Es más, ese lo dejamos para el último. Filipenses 3, 18 y 19. Les voy a leer lo que dice en Oseas. Oseas capítulo 3, ustedes si lo leen, está hablando del tiempo del fin. Y en el capítulo 4, versículo 3 dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Aquí todavía no está la segunda venida de Cristo. Está hablando de antes de la segunda venida de Cristo. Todos los animales van a estar enfermos, muriendo de enfermedades. ¿Está pasando o no está pasando? Está pasando. Pero sigue diciendo el versículo 8, del pecado de mi pueblo comen, fíjese, del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejarán de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Ay, queridos hermanos. Y ahora sí, Filipenses 3, 17, 18 y 19. Alguien que lo lea con una voz para que vean
porque ya hemos recorrido, hay más versículos, hermanos. ¿Filipenses qué? Filipenses 3, 18 y 19. Yo. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Párale ahí tantito. ¿Qué dice ahí que son? Ahorita lo que va a leer. ¿Quiénes son enemigos de la cruz de Cristo? El versículo que sigue, ahí dice quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, esto es terrible y es tremendo. Léelo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre. Su gloria es aquello que debería avergonzarlos si solo piensan en lo terrenal. ¿Su Dios qué es? El vientre No. Ya más, ¿y qué dice que son enemigos de quién? de Cristo. De la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque en luta, porque niebla el pensamiento cuando andamos todos embotados en comida y decimos, es que yo no puedo, yo no sé, y a mí no me dijo, no. Fíjate cómo no, si la iglesia te lo advirtió. Bueno, ya vimos, hermanos, lo que es la abominación asoladora. Primero es la abominación asoladora cuando el pueblo de Israel estaba adorando ídolos y es dejado. La presencia de Dios se va y son llevados cautivos a Babilonia. Segunda, cuando el pueblo de Israel en la época de Jesús estaban en un falso culto de sábado, estaban levantando más leyes sobre leyes, hicieron una carga y desecharon a la piedra angular que es Cristo Jesús, la mataron, la crucificaron y la echaron fuera. Y la presencia de Cristo que estaba ahí en el templo, dijo, su casa es dejada vacía, y se va al Monte de los Olivos y desde ahí llora por ver lo que sucedería con la ciudad y con el templo. Y es dejado desierto, viene el imperio romano, destruye Jerusalén y ahora la abominación desoladora es la de nuestros días. Ley dominical, una falsa adoración, no, ya lo leímos, eso ya lo estudiamos en la mañana, por eso no me meto. Ya lo estudiamos en la mañana, falsa adoración, falso día de reposo. Es dejado el pueblo de Dios de esta época, pero ahora la abominación desoladora es cuando se retira, se termina el tiempo de gracia y se acabó, hermanos. Ya, la historia, el cuento, la historia que conocemos termina y se empieza a escribir una nueva historia, pero en el reino de los cielos. Amén. Pero solo aquellos que van a ser salvos. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengamos una excelente semana. Miércoles 7 nos esperamos a las 5:30. En cuanto me mande el pastor la liga o por dónde lo vamos a ver, si por YouTube o por alguna plataforma, que yo la hago saber en la... Creo que va a ser por Zoom. Por Zoom. Entonces ya nomás en cuanto el pastor me mande la liga o la ponga en el grupo, ahí ya estén atentos en el grupo de la iglesia, para que cada día podamos, y si no puede por alguna razón, pues en su casa, con la persona que tiene a su lado. Amén. Pero todos esos 10 días, nomás recordarles, ya está en la página, ahí de la iglesia, en el grupo de la iglesia, el PDF para que usted abra todo el manual y ahí viene cada tema de cada día, para que ahí lo lean ustedes y oren por la iglesia y por nuestras vidas. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar con un canto. A ver, muchachos.